Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Bienvenido a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Para nosotros es un gran honor recibir, poder celebrar este acto y bueno, pues agradecer esta presencia o la celebración de este acto en primer lugar a don Juan Salido, presidente de la Academia San Dionisio. Presento también a don Francisco Antonio García Romero, que será la persona encargada de presentar al ponente don Bernardo Palomo, que nos va a deleitar con esta conferencia que seguro que va a ser súper interesante para todos. Y bueno, en principio decir que al igual que la Real Academia de San Dionisio está celebrando un aniversario muy importante en este año 2023, su 75 aniversario, nos lleva 25 de ventaja porque nosotros estamos celebrando este año el 50, que bueno, comentábamos antes que tampoco es poco, que la existencia y la historia que hemos podido generar en 50 años de funcionamiento pues es muy importante, y supongo que cuando lleguemos, ojalá sea así, a cumplir igual que ellos 75 años, pues la verdad que será también motivo de celebración. Como creo que conocen, y si no les informo, esta conferencia se enmarca dentro de un convenio que firmamos el año pasado, en el mes de diciembre del 22, ambas instituciones, en la que la primera actividad que se desarrolló ha sido durante una serie de meses un curso de tecnificación jurídica en materia ecuestre, impartido tenemos aquí a don Francisco Luis Javier, que bueno, que la satisfacción de los alumnos, y aquí pueden dar crédito a algunos de los participantes que tenemos hoy con nosotros, pues la satisfacción ha sido importante, ¿no? Y esta actividad que vamos a desarrollar en el día de hoy, esta conferencia de el arte y el caballo, pues también otra de las actividades que creo que al estar enmarcada dentro de este convenio de colaboración, durante el tiempo pues iremos desarrollando muchísimas más, y yo creo que bueno, que por ambas instituciones el interés es latente, ¿no? Sin más, pues le cedo la palabra a don Juan Salido, y de nuevo bienvenido a esta institución, ¿vale? Y que disfruten, o disfrutemos todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus amables palabras. Ilustrísimo señor secretario general de honor de esta Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio, ilustrísimos señores académicos, autoridades, representantes de algunos de los benefactores de esta Real Academia, de la que nos sentimos orgullosos. En primer lugar, de nuevo dar las gracias a los directivos de esta Real Escuela por confiar en nuestra academia para, de acuerdo con el convenio de colaboración firmado hace algunos meses, celebrar conferencias vinculadas al plan de formación del curso de tecnificación jurídica en materia ecuestre, que será desarrollado por personal académico designado por la Junta de Gobiernos de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras. Nuestro agradecimiento igualmente al alma mater de estos cursos formativos y del propio convenio, ilustrísimo señor don Luis Javier Gutiérrez Jerez, al que en su calidad de académico correspondiente de nuestra academia está realizando una labor extraordinariamente provechosa para estas dos instituciones jerezanas, y que este año están cumpliendo los 75 años de antigüedad, caso de la academia, y los 50 años en el caso de la Real Escuela de Arte Ecuestre. Gracias, querido Luis Javier. Esta primera conferencia está a cargo del académico de número y vicepresidente de Letras, ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón,
quien ha escogido un tema muy vinculado a su formación académica y amplísima experiencia en el campo de la crítica del arte, y lo resume con este bello título: El caballo en el arte. Para la preceptiva presentación del conferenciante, cedo la palabra al académico de número y secretario general de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Juan María. Perdón, he cometido un error de transcripción. Cedo la palabra al vicepresidente de Letras de esta Real Academia, don Francisco Antonio García Romero. Tiene la palabra. Con la venia del presidente y de la mesa. Excelentísimo señor presidente, don Juan Salido, querido amigo Juan Carlos Román, colegas de la Academia, en especial querido Luis Javier, amigos todos de la Academia, muchas gracias por la oportunidad de presentar una presentación ciertamente innecesaria, pero protocolaria por parte de la Academia siempre, pues la presentación de una figura como es el doctor Bernardo Palomo en una institución tan jerezana y prestigiosa como la que hoy nos acoge. Del cerdo hasta los andares, reza nuestro conocido refrán. Pues yo les aseguro, tras leer el libro de las utilidades de los animales del médico sirio del siglo XI, Ibn Bakhtisub, que además de la suavidad de movimiento, su fuerza en la carga y su cariño a sus amos, el caballo nos ofrece todo tipo de beneficios con su carne, su hígado, su bilis, su orina, su excremento, su bazo, así como con el cuajo, la leche y hasta los dientes, que, asegura el médico, puestos bajo la cabeza del que ronca durmiendo, consiguen que deje de hacerlo. Perdonarán ustedes el exabrupto, pero quiero llegar a que del cerdo apenas se habla en la remota antigüedad, a no ser de los que cuidaba a Eumeo en sus piaras de la Ítaca de Ulises, mientras que de caballos y de yeguas hay miles de testimonios que nos rubrican su importancia cultural, histórica y artística. Qué lástima que en nuestra secular y egregia lengua nos hayamos quedado con el término caballo. Me explico. El cavallus, de raíz probablemente céltica, era en latín el de inferior categoría, el jamelgo, el matalón, el penco, el quijotesco rocinante, mientras que la raíz indoeuropea, equo, la hemos dejado para hípico, ecuestre o yegua. Un término equo o hasta yeguo habría sido más justo. Consolémonos con que ha pasado lo mismo en italiano, francés, portugués, catalán, gallego e incluso tagalo o antiguo búlgaro. Es el sencillo alegato que se le ocurre a un profano como yo, cuya única relación con el tema es haber montado sin garbo alguna vez, y gracias a mi padre, y haber coleccionado en los 70 u 80 los 100 caballos de la historia de Julio Merino en el suplemento dominical del ABC, donde leía yo esa historia, pero también la leyenda, no ya del propio Pegaso, nacido de la sangre de Medusa, sino del bucéfalo de Alejandro, del incitato del loco Calígula, del otar de Atila, del Burak de Mahoma, del Babieca del Cid, del Marengo de Napoleón, o ya más cerca del As de Oro de Zapata o del Siete Leguas de Pancho Villa, y hasta del tunecino, al que Benlliure dotó de inmortalidad al presentarlo bajo la gloriosa estampa de don Miguel Primo de Rivera en nuestra plaza del Arenal. Y es que caballo, equus ferus cavallus y ser humano han sido desde el principio uña y carne. Por algo será. A Aquiles le habló en la homérica Ilíada su madre, la diosa Tetis, pero qué curioso, también su corcel Janto, el alazán, que es lo que significa en griego, que le avisa: todavía esta vez te traeremos a salvo, vigoroso Aquiles, pero ya está cerca el día de tu ruina. Aunque en esto de hablar ya sabemos que Janto también competirá con la burra de Balaam en el bíblico libro de los Números y hasta con la mula Francis de las películas de mi infancia.
Pero vayamos a lo serio, porque si Homero y siglos después el documentalísimo Eliano afirmaban que el viento bóreas, el del norte, preñó a las yeguas de Erictonio, Plinio el Viejo, el del Vesubio, creía que a las lusitanas las cubría el céfiro, el favonio, el favorable, que es lo que significa en latín, el del oeste, y que en nuestro propio suelo, en las regiones galaicas, hay unos caballos llamados tieldones y asturcones, cuya peculiaridad era que con el debido adiestramiento tolutin carper incursum, o lo que es lo mismo, como ustedes bien saben, aprenden a marchar al trote en ambladura, precisando para los ignorantes como yo que lo hacen con un andar suave, mollis, alterno crurum explicatum, con el movimiento simultáneo de las patas de un mismo lado. Y todo esto aparte de aquello otro del geógrafo Estrabón, quien certifica que los caballos de Iberia son más veloces y exhiben una más bella carrera. Los clásicos siempre nos preceden y nos enseñan. Y podríamos seguir por toda la geografía física y mítica de nuestra península, pero no los canso a ustedes, duchos como son bastante más que yo en la historia y la documentación sobre el noble bruto hispano. Pero permítanle a este viejo profesor de griego y latín llegar a nuestro ilustre conferenciante de una manera indirecta, echando mano del testimonio del padre de la historia, del griego Heródoto, cuando y donde nos transmite con no disimulada fascinación que los niños persas desde los 5 a los 20 años solo aprendían 3 cosas: hippewein, kaitoxewein, kaialecitzestar, a tirar con el arco, a decir la verdad y lo primero de todo, a hippewein, a montar a caballo. Ahora bien, desconozco las habilidades del doctor Bernardo Palomo en lo que respecta a acertar con las flechas o a mantenerse dignamente sobre un lomo equino, pero lo que sí les prometo es que, como los persas, al menos los de antes, siempre dice la verdad, y a veces en las más arriesgadas situaciones. Es un disfrute inigualable escuchar a Bernardo porque su dominio del tema es insultante. Si la hispalense localidad de La Roda tuvo la suerte de ver nacer a uno de sus hijos predilectos, como hace meses nos advertía en la academia el profesor Vega Jeán, Jerez de la Frontera tuvo la fortuna de ser su elección de vida desde hace casi medio siglo. El doctor Bernardo Palomo aúna en sí mismo los valores que siempre han cimentado a la Real Academia de San Dionisio, de la que es vicepresidente de Artes, y al Centro de Estudios Históricos Jerezanos, y su omnímoda y persistente labor se extiende a la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Cádiz y a la de Granada. Referirnos a Bernardo Palomo va más allá de citar sus libros y cientos de artículos o su colaboración y participación en todos los medios de radio, televisión o prensa. Va más allá de fijarnos en sus catálogos, en sus múltiples comisariados de exposiciones en la jerezana Sala Pescadería Vieja o en Arte a Diario o en otras de nuestra localidad o allende nuestras fronteras locales, y por resumir, en su antañona página del Diario de Jerez y sus impecables líneas en Diario de Cádiz, Europa Sur, ABC de Sevilla, El Cultural del Mundo, La Razón o Granada Hoy. Y su concurso es siempre solicitado para cualquier proyecto o realidad de pintura y arte contemporáneos en Jerez de la Frontera y en toda Andalucía. Podríamos traer a colación muchas de sus obras, pero me limitaré a citar su plástica contemporánea en la provincia de Cádiz, la renovación plástica en Andalucía y, por si faltaba algo, su exitosa irrupción en la creatividad literaria con la novela Pintor de Dudas. Y se le reclama doquiera porque sus conocimientos, su vocación y su actividad no tienen límites. Y hace más de un cuarto de siglo que trato habitualmente a mi colega para aprovechar su inigualable saber sobre la pintura y el arte jerezanos, en particular, pero también sobre el arte con mayúsculas en general. En fin, en otra ocasión escribí, y hoy repito, que acabo de referirme a Bernardo con el término colega a sabiendas. Nuestra lengua madre, a la que tan poco respeto suelen tener algunos, nuestra lengua madre, el latín, no daba puntada sin hilo, y un colega latino
es alguien que pertenece a tu mismo collegium, y ese es mi inmerecido orgullo, porque Bernardo Palomo siempre es colega docente, colega doctor, colega académico, colega padre y ya hoy colega abuelo, con otras colegialidades más que podríamos aquí pasar por alto. Yo, como vecino de la calle Palomar, en la que vivieron nada menos que Salvador Sánchez Barbudo, Nicolás Soro, Teodoro Miciano e incluso hoy día el reconocido pintor que hoy nos acompaña, Jesús Rosa, no puedo sino ser colega y conmilitón en las Turmae de Bernardo. Y digo Turmae por ser la denominación propia de los escuadrones de caballería de la Legión Romana. Yo antes le decía que la Legión Romana, que está entre 5 y 6.000 hombres, tiene solo 300 soldados de caballería. Y es que con lo que llevaban encima y sin estribo, ya era bastante que se tuvieran encima de un caballo. En fin, si hemos de hacerle caso a Ovidio, arte regendus amor. Así que también el arte, que nos va a mostrar hoy nuestro ilustrísimo conferenciante, nos servirá para encauzar nuestro amor, nuestro cariño a Jerez de la Frontera y al caballo. Muchas gracias. Muy bien, Paco. Muchas gracias, vicepresidente, por tan brillante, precisa y yo diría que lingüísticamente hablando, no sé si el nombre es latino o cuál otro, pero brillante presentación. Muchas gracias. Y a continuación me complace invitar al conferenciante a inicie su exposición bajo el título El caballo en el arte. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Dionisio, ilustrísimo señor secretario de honor, señor representante de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, mi querido y viejo compañero de muchas cosas, Juan Carlos Román, ilustrísimos académicos, compañeros de corporación, benefactores de la Academia presentes, amigos de la Academia, señoras y señores, buenas tardes. Constituye para este crítico de arte todo un honor haber sido elegido para pronunciar esta conferencia en uno de los sitios emblemáticos de Jerez, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, una institución que encierra los postulados de un arte grande, aquel que tiene que ver con el caballo, ese noble animal que formaliza una realidad tangible, la belleza. Me van a permitir que agradezca las palabras increíbles, maravillosas de Paco Antonio García Romero. Paco, tu bonomía te precede. Muchísimas gracias de corazón. Es atrevido por mi parte venir aquí a hablar de arte, muy atrevido. Una de las artes de mayor pureza la tiene el caballo y todo lo que alrededor de él se desarrolla. Por eso es arte ecuestre, el arte del caballo y de todo cuanto existe en su entorno. La equitación, la conservación, su reproducción, su estudio, lo que suscita montar a caballo, domarlo, engalanarlo, mimarlo. En definitiva, todo cuanto se realiza en estos bellos y espectaculares recintos. Porque el arte ecuestre es el que tiene lugar aquí cada día, el que ejecuta los jinetes de la escuela, el que suscribe la ideal manifestación del bello animal, sus formas inequívocas, su ambientación, lo sublime de su realidad. Mi presencia aquí, por supuesto, no está relacionada con el arte ecuestre, ni mucho menos. Yo no he montado nunca a caballo, ni siquiera en la feria, en los cacharritos. Pero sí soy un admirador de la belleza del caballo y de todas sus sublimes circunstancias. Mis pobres palabras solo van a hacer referencia a otra expresión artística relacionada con el noble animal,
el arte equino, el de la representación plástica de su belleza inigualable. Un ejercicio artístico que se remonta a los primeros años de existencia humana y que a lo largo de los siglos se ha ido desarrollando hasta llegar a nuestros días. Algo que solo tiene comparación con la propia representación de la figura humana. Por eso, la ilustración del caballo en las rocosas paredes de las cuevas primitivas tiene la misma consideración histórica y artística que la propia representación del hombre en aquellos lugares. Su paralelismo es total. Nos podemos preguntar, por tanto, ¿a qué se debe ese interés del arte hacia la figura del caballo? No es difícil dar con la solución, solo hay que mirarlo. Incluso diría que no hace falta una observación detenida. Es tanta su belleza que no puede pasar desapercibida para mirada alguna. Sus líneas perfectas, su estructura, su cromatismo, es toda una lección de sublime estética. Ante su contemplación no hay posibilidad alguna de indiferencia. Capta la mirada, atrae la atención, atrapa los sentidos, genera inquietud, expectación, desasosiego emocional. Todo ante él queda suspendido. El puro goce sensual que desprende se sublima y pasa a los postulados de lo íntimo, a esa espiritualidad que es capaz de pellizcar el alma. Por eso el caballo, su imagen, es una página total de suprema estética, la fórmula mágica para estructurar una lección de absoluta plasticidad. Algo que no ha podido pasar desapercibido para la mirada del hombre a través de los siglos. Su visión interesó a los hombres primitivos y lo reflejaron en sus cuevas en la zona, por ejemplo, franco-cantábrica. Lo plasmaron los orientales de dinastías remotas. Las cerámicas de la Grecia arcaica se llenaron con sus gráciles figuras. Al gran Fidia volvió loco su majestad estética y la expandió valientemente en los frisos y en las metopas del Partenón. No nos olvidemos del mítico caballo de Troya, con su legendaria y novelesca interpretación. En las guerras de Paolo Uccello, tanta importancia adquirió el caballo como sus poderosos guerreros. Las esculturas renacentistas evolucionaron con las figuras a caballo. Velázquez y Tiziano magnificaron el porte de los reyes con excelsos retratos ecuestres y así a llegar hasta los jinetes en el hipódromo del Degas impresionista o los caballos henchidos de cromatismo de Franz Marc a principios del siglo XX, cuando las vanguardias comenzaron su inexorable discurrir de arte y nuevos tiempos, o para nosotros, hasta que Benlliure, el de Valencia, eternizara la figura del general en una escultura genial para la Plaza Mayor de Jerez, o José Manuel Reyes pintara de vehemente colorismo sus caballos de entusiasta figuración. El caballo fue, ha sido y será destino apasionado para los artistas de todos los tiempos. Lo fue, lo es y lo será, porque la mirada no se puede sustraer ante tanta belleza. Los destinos del arte son casi siempre imposibles de dotar de objetividad. Sin embargo, lo que desprende el bello animal aúna todas las intenciones. Su representación provoca tanto entusiasmo como inquietud en las miradas artísticas. Sin embargo, no todos, por mucho que lo hayan intentado, son capaces de plasmar su pasión representativa. Los que de verdad lo han hecho se descubren como artistas de suma grandeza. Con el caballo pasa como con el retrato en la representación artística. Es apasionante, atrae, interesa a casi todo, pero a la hora de plasmar su espectacular dimensión estética, no todos llegan a poseer los absolutos esquemas creativos que se exigen para ello.
porque la representación del caballo eleva al Olimpo a los buenos, pero descubre y demoniza a los mediocres, hundiendo para siempre a los malos y peores. La representación del caballo no es algo fácil de ejecución. Su portentosa figura encierra desarrollos que no son fáciles de llevar a una realización acertada. Es tanta su belleza que captarla es patrimonio solo de artistas totales. Muchos a lo largo de los tiempos han sido los llamados, muchos han querido formalizar su expresión. Sin embargo, muy pocos han sido los que de verdad la han sabido argumentar con rigor, seriedad y autenticidad. Casi todos se han quedado en el camino. La explicación está en la primera dimensión estética del animal. Su portentosa realidad está muy por encima de la propia capacidad creativa del que se pone a intentar captar su compleja expresión. Quiero con esto decir que estamos ante una realidad artística difícil, muy difícil. Lo es porque lo mismo que ocurre con la representación de la figura humana, el caballo plantea unas circunstancias muy difíciles de captar. Son muchos los elementos que intervienen para que el ojo que contempla sea capaz después de llevarlos a la práctica. Por eso la historia artística del caballo, aunque amplia, solo tiene puntuales ejercicios de absoluta esplendidez. Lo histórico, precisamente por remontarse a la noche de los tiempos, es más sugestivo que el patrimonio absoluto de lo verdaderamente artístico. Permítanme que le ponga un ejemplo que es comparable a esto que intento explicar. De las cosas más difíciles en la representación de la figura humana son las manos. A lo largo de la historia muchos han intentado plasmarlas con verdad, pero muy pocos lo han conseguido. Me decía uno de los más acertados expertizadores de la obra del gran Zurbarán que lo primero que hay que contemplar a la hora de valorar una obra es observar detenidamente sus manos. Muy pocas están llenas de rigor creativo. Es tanta su dificultad que casi todos sucumben a su verdadera manifestación. El pintor de Fuente de Canto fue probablemente de los mejores pintores que la llevaron a cabo. Los imitadores, repito, sucumben ante su dificultad y muestran sus carencias. Los realizadores que estos plantean se parecen más a manojos de sarmiento que a claras manos humanas. En el caballo pasa lo mismo. Has de ser un artista con mayúsculas para sobreponerse a la absoluta belleza del animal. Plasmarla es asunto casi de dioses. Así, a la legión de pobres imitadores con escasas luces interpretativas, le aconsejo que vengan aquí, contemplen la suprema realidad y se vuelvan a sus cuarteles de invierno a buscar formas que les sean más beneficiosas para sus cortos intereses artísticos. El caballo ha sido motivo unánime para los artistas de todos los tiempos. Ya he hecho mención anteriormente de algunos grandes ejemplos de la representación del caballo. Sabemos de imágenes bellas tanto de la antigüedad de Oriente como de Occidente que han llegado hasta nosotros. La historia del arte está repleta de obras con el caballo como absoluto protagonista. Sería interminable establecer la infinita relación de obras maestras. Repito que quizás junto a la representación humana el caballo ha servido desde los primeros momentos de la historia como modelo iconográfico de primera fila en todos los lugares, por remotos que estos fueran. No se acabaría su enumeración. Acudan a Internet, allí se encuentra todo. Vamos ahora a pararnos en una mínima parte de esta bella historia del caballo en el arte. Prometo no extenderme mucho, solo lo mejor y lo más significativo, aquello que ha sido
lo más trascendente. Cerámicas del periodo preclásico, con la entusiasta recreación de esos caballos de esquemática conformación. Bronces etruscos de estilizada figura, con gráciles formas que adelantan espacios temporales y acercan a una nueva realidad artística que tendrá lugar, que tardaría en llegar. Son obras, como ven, exquisitas, de una cuidada morfología y descubridora de artistas, creo, de suprema importancia. Obra esta del siglo VII a.C. Los caballos del hipódromo de Constantinopla, ahora en la Basílica de San Marcos de Venecia, ejemplo ya de un aplastante naturalismo y de una verdadera creación de un modelo iconográfico que hará fortuna en siglos posteriores. De capital importancia en la escultura ecuestre es esta de Marco Aurelio. Es una de las pocas obras de este tipo y de esta época, siglo II de nuestra era, año 176. Si el retrato del emperador, humanizado y de serena belleza, es importante, no menos es la figura del imponente del caballo, que levanta la mano en actitud desafiante y poderosa. No me resisto a señalar aquí, en este centro de cultura ecuestre, donde tanto se sabe apreciar los detalles, que la figura de Marco Aurelio se nos presenta sin apoyarse en los estribos, que no aparecen porque todavía en aquella época no se utilizaban. Ya en el Renacimiento, una época tremendamente importante para esta representación, no se pueden olvidar las obras equinas del gran Alberto Durero, con aquellos espectaculares grabados como este, El caballero, la muerte y el diablo, donde la fortaleza compositiva se magnifica con la presencia de este bello caballo en toda su mayúscula interpretación, donde lo mítico, lo irreal, lo onírico, también lo real y lo histórico se justaponen, creando una oferta artística de insuperable belleza. Al gran Leonardo, el que fue duque de Milán, Ludovico Sforza, encargó una gran escultura ecuestre. El genio de Vinci, al que le iba la marcha y los retos de difícil ejecución, ideó una gigantesca estatua, la más grande de la historia. La modeló en arcilla, medía 7 metros de altura y debía ser posteriormente fundida en bronce. La guerra truncó la finalización de la obra y el bronce a utilizar tuvo otro destino: munición para la guerra. El modelo fue destruido. Solo nos ha llegado hasta nosotros unos magníficos dibujos, estos, sobre ese magnífico caballo. 5 siglos después, aquel proyecto fue realizado por la escultora Nina Akumo. Ahora se encuentra en el hipódromo de San Siro de Milán. Después de esta se hicieron 5 versiones más. Se encuentran repartidas por todo el mundo. Leonardo ya había pintado una bella escena con caballos, la batalla de Anghiari, un fresco impresionante para el Palacio Vecchio de Florencia, que no acabó y que se encuentra totalmente desaparecido. Posteriormente, Pedro Pablo Rubens realiza asimismo una versión de la obra de Leonardo. Los caballos aparecen en una frenética lucha de violentos escorzos, de contundencia expresiva y enfervorizados gestos. Todo un esplendor compositivo que nos hace partícipes de esa realidad indiscutible de aquel dios de la pintura que fue Leonardo y que después el genial holandés,
pintaría con manifiesta solvencia y absoluta trascendencia. Creo que es interesantísima esta imagen por su calidad, esta obra por su calidad y por su testimonio de particular iconografía. San Martín y el Mendigo, del Greco, obra fundamental entre su copiosa y personalísima producción. Fue pintada en el año 1597, obra en la que figura San Martín partiendo su capa para entregársela al mendigo. El santo aparece vestido con una media armadura, a la usanza del siglo XVI. El mendigo se presenta como un jovenzuelo con una pierna traspasada por una flecha. Va desnudo, tapado solo por una parte de la capa. La escena está centralizada por el bello y poderoso caballo. Todo se recorta sobre un magnífico paisaje con Toledo al fondo. La obra formaba parte del conjunto pictórico de la capilla de San José. El original fue vendido y hoy se encuentra en la Galería Nacional de Arte de Washington. Puede, yo así lo creo, que estemos ante una de las obras mejores del artista cretense. Decisiva obra equina es el retrato ecuestre del condottiero Gattamelata. La realiza Donatello, aquel genial escultor del Quattrocento italiano, autor del otro maravilloso David para la ciudad de Florencia, que junto al monumental de Miguel Ángel conforma esa espléndida iconografía del pastor que llegó a rey y que se encuentra en la capital de la Toscana. Absoluta serenidad tanto en la representación de la figura humana como en la del caballo, que es conducido con autoridad pero sin violencia. El caballo anda tranquilamente, llevado por la pausada solvencia ecuestre del caballero. Se trata de una obra maestra de la escultura, tanto por su naturalismo como por el rigor escultórico. Fue una de las primeras obras monumentales de este tipo. En este mismo sentido podemos encontrar la escultura ecuestre en bronce del condottiero Bartolomeo Coleoni, que Andrea Verrocchio, el maestro de Botticelli, de Leonardo, del Perugino y del Ghirlandaio, realiza entre 1480 y 1488. Ni que decir tiene que el artista se basó en las estatuas del Donatello y en la del emperador Marco Aurelio. Esta tiene mayor sensación de movimiento, con el caballo en una pose de suma elegancia. También podemos referirnos a las estatuas ecuestres de Felipe III y Felipe IV, de Pietro Tacca, la primera en la Plaza Mayor de Madrid y la segunda ante el Palacio Real de la capital de España. Existen muchas repartidas por toda Europa. O el monumento, a mí me gusta especialmente, el monumento funerario del condottiero Giovanni Acuto en la Catedral de Florencia de Paolo Usello, una obra de 1436, así como también otro monumento funerario, la de Niccolò de Tolentino de Andrea del Castaño, otra obra que a mí me encanta. Aunque más tarde me referiré a nuestra gran obra ecuestre del general Primo de Rivera, no quiero dejar de comentar, porque responde a los mismos modelos iconográficos que estamos viendo, otra escultura de estas características realizada en época cercana a nosotros. La conocida estatua del Gran Capitán, existente en Córdoba, ahora en la Plaza de las Tendillas, aunque en un principio su ubicación fue en el cruce de la avenida Gran Capitán y Ronda de los Tejares. Ahora allí está el Corte Inglés, pero antiguamente estaba la Plaza de Toros de los Tejares. Fue realizada en 1923 por el artista cordobés Mateo Inurria, uno de los grandes escultores cordobeses, costeada por suscripción popular, paralelismo bastante con la del general nuestro. Costó 100.000 pesetas a pagar en 3 veces, pero el pobre de Mateo Inurria no vio ni una peseta. Aparte de su valor conmemorativo y de su calidad artística,
lo curioso es la leyenda popular que la envuelve. Es notoria la diferencia de material existente entre el caballo y el cuerpo del gran capitán, que están en bronce, mientras que la cabeza es de mármol. El pueblo hizo correr el bulo de que la cabeza se había perdido o que la habían robado, y al no encontrarse, parece ser, según la leyenda, que se le puso uno a la carrera en mármol del torero Lagartijo. Algo totalmente alejado de la realidad, pues tal circunstancia es un recurso escultórico con objeto de potenciar la expresividad del representado. Bien, no podía faltar en esta descripción breve del arte equino la figura del todopoderoso Diego de Silva y Velázquez, un pintor imprescindible, total, el argumento más feliz de la pintura de todos los tiempos. Su retrato del rey Felipe IV a caballo, del príncipe Baltasar Carlos, del conde duque de Olivares, de la reina Margarita de Austria, ocupan una de las páginas más importantes de la pintura española del siglo de oro. Como a muchas de las obras maestras de genios absolutos, las leyendas pueblan su historia. Que si no sabía pintar caballo y por eso le costaba tanto hacerlo, que se aprecian los arrepentimientos, los famosos pentimentos, que no eran nada más que las propias correcciones que el pintor realizaba y que después desaparecían bajo las nuevas capas de pintura. También que pintaba los caballos gordos y con burdas hechuras, que si solo pintaba caballos muertos y por eso las patas traseras eran desproporcionadas. Historias de genios. La evidente realidad era que Velázquez pintaba caballos con absoluto poder, con maestría, dejando que todo quedase sujeto a un estricto sentido pictórico. Yo creo que a la misma altura artística que Velázquez, es decir, en lo más alto de la historia del arte, está otro gran pintor barroco, Michelangelo Merisi il Caravaggio. En su obra La conversión de San Pedro en el camino de Damasco, pintada en 1604 y que se encuentra en la iglesia de Santa María del Popolo de Roma, nos muestra la magnitud y fuerza relatora de otro genio universal. En esta obra el caballo es el particular protagonista de una historia religiosa llena de potencia expresiva y de absoluto barroquismo. El pintor, nacido en Milán en 1571, saben ustedes que fue el maestro del claroscuro, una técnica que dota a la luz de un especialísimo sentido, dejando que ésta sea el centro de la obra y la que magnifique toda la potencia representativa. En esta pieza el caballo centra la escena de una composición llena de barroquismo. El animal es el sumo centro de interés que incluso empequeñece la figura de San Pablo, que ha caído del caballo ante la potente voz que iría a iluminar su vida posterior. Muy significativa y que da una idea de la capacidad ilustrativa del autor es cómo pinta el caballo, que incluso levanta una pata para no pisar al santo. Otro artista imprescindible en la representación de las imágenes ecuestres es el belga Antonio van Dyck, que pintó varios retratos ecuestres. Son magníficos los el de Carlos V y el de Carlos I de Inglaterra, y que pero al mismo tiempo dejó constancia de que era un magnífico hacedor de pintura de caballos, como el caballo gris, un ejemplar extraordinario pintado con solvencia y gran poder compositiva. Para terminar este recorrido de la pintura barroca, no puedo dejar atrás
el impresionante retrato ecuestre del emperador Carlos V realizado por Tiziano en 1548. Representa al emperador del Sacro Imperio Romano y rey de España tras la batalla de Mühlberg, en la que el emperador resulta victorioso sobre las tropas que defendían al protestantismo. El rey aparece en un magnífico caballo junto al río Elba. Se trata de un cuadro grandioso, donde el animal aparece potente y brioso, mientras el monarca está lleno de serenidad y se nos aparece con las facciones atemperadas que mitigan la realidad de su poderoso prognatismo. Actualmente se encuentra en el Prado y pasó por muchas vicisitudes, incluso llegó a salvarse del incendio del Alcázar de Madrid en el año 1774. La diapositiva no es nada buena, pero no me resistía a presentársela. Es una obrita de un pintor holandés, Pablo Potter, que era un pintor especializado en la representación de animales. Esta es una pieza que hace en 1650 y que nos muestra un magnífico ejemplar con una curiosa capa a base de manchitas. Por pura deformación profesional, me van a permitir que sea el arte contemporáneo el que cierre esta disertación artística que ustedes ustedes están soportando en esta tarde de calor y por lo que les pido humildemente perdón. Les aseguro que no me voy a extender demasiado. Pero antes de introducirme en los episodios artísticos más nuevos, no puedo dejar atrás varias obras protagonizadas por el caballo que me parecen dignas de ser comentadas. Todas son del siglo XIX. La primera, en honor a Bonaparte, Napoleón, no, me pasa una, me parece, correcto. Napoleón cruzando los Alpes, de Jacques-Louis David. Una pintura con 5 versiones del mismo autor, realizada entre 1801 y 1805. Es una pintura totalmente idealizada para exaltar la figura de Napoleón. Claro que la historia cuenta que Napoleón no se dejaba pintar de buena manera. Era tremendamente complicado, no solamente en lo que respecta a posar ante los artistas, sino en toda su vida. La historia cuenta que Napoleón cruza los Alpes montado en un mulo y tirado por un guía. Pero claro, él no podía permitir que se pintara de esta manera y entonces ordena, yo creo que más que ordenarlo, le obliga al pintor que lo plasmara subido en un magnífico y brioso corcel y que a él se le mostrara con un gesto de suma tranquilidad y sobre todo de importante fortaleza. La idealización se muestra en el tratamiento del uniforme. Aparece vestido de primer cónsul, cosa que fue totalmente ajeno a la realidad, y creo que lo mejor de todo es cómo representa esa fogosidad del caballo. Napoleón fue pintado por varios pintores, pero como digo, casi siempre de forma escondida, porque era realmente reacio a posar. Importantes eran las piezas estas idílicas, pero a mí las que más me interesan son aquellas en las que aparece derrotado, montado en unas mulas y rodeadas de sus tropas. Me parece tremendamente importante un autor francés, Théodore Géricault, muy conocido en la historia del arte por ser el autor de la balsa de la Medusa, pero que también realizó bastante obra de tema equino. Destaco esta muy conocida, Oficial de Cazadores a la Carga, realizada en 1812 y actualmente en el Louvre. Esta en concreto fue su primera gran obra y consiguió la medalla de oro en el Salón de París. Representa a un oficial de Napoleón preparado para atacar. El ruido de los cañones
encabrita al caballo y la escena aparece movida, rápida, pintada con poderoso expresionismo. Se trata de una pintura típicamente neoclásica, pero que ya avanza muchas cosas. Con un sentido más moderno es esta obra también de Gary Cole, Derby de Epsom. Es una pieza que adelanta una forma de pintar que pocos años después causaría bastante fortuna, sobre todo con los impresionistas. Es una obra de 1821 en la que el pintor francés se adelanta especialmente al impresionismo, sobre todo si se fijan en la manera de tratar el galope de los caballos, que parecen flotando en el aire. Esta obra marca un punto de inflexión y es todo un somero tratado de pintura puente entre dos tendencias. Dejó de ser absolutamente realista y se adentró por un impresionismo que haría fortuna años más tarde. Para este tipo de obras no puedo dejar atrás otro de los grandes pintores ilustres de la Francia del siglo XIX, Eugène Delacroix, muy conocido por obras maestras de la pintura como La libertad guiando al pueblo, La barca de Dante o Mujeres de Argel. Pinta varias obras en torno al caballo, algunas muy conocidas. Un árabe ensillando su caballo o Jinete árabe, entre otras. Pero yo aquí le he traído una obra de Delacroix que me gusta especialmente por su tratamiento compositivo y por el gran dinamismo que consigue con el movimiento del caballo. Se trata de Caballo asustado por el rayo. Es una obrita pequeña de 1825 y es una acuarela que está en el Museo de Budapest. Una obra que realiza un estudio profundo sobre el movimiento del caballo y un exhaustivo análisis del noble animal que se asusta y encabrita por la tormenta. Otra obra del siglo XIX, ya la última, sobre el caballo es La carga de los mamelucos de Goya, también conocida como el 2 de mayo de 1808 en Madrid o La carga de los mamelucos en la Puerta del Sol. Aparte del profundo contenido significativo de la obra, con el pueblo madrileño levantado contra el invasor francés, representado en la obra por los mamelucos, aquellos mercenarios egipcios que el ejército gabacho mantenía como feroz fuerza de choque, nos representa la contundencia formal de la presencia de dos caballos y su dinamismo, marcando una escena sangrienta que formaliza una de las obras cumbres del genial pintor aragonés. La obra se realiza en 1814, se encuentra, como bien saben, en el Prado y es, junto con los fusilamientos del 3 de mayo, uno de los cuadros históricos más importantes de Goya. Y nos metemos, ya para terminar, en el arte más nuevo, ese que marca la modernidad, los esquemas de una creación en constante movimiento que permite los cambios de tendencias sin solución de continuidad. Si la creación artística hasta finales del siglo XIX presentaba únicamente, que lógicamente no pocas, las diferencias evolutivas propuestas por los momentos históricos, a partir de esa fecha se produjo un cambio sustancial en el arte, desde que Claude Monet recreara la impresión que produce la luz sobre los objetos, el paisaje y las personas, poniendo en marcha el impresionismo. Con él, el arte adquiere un ritmo absoluto y una dinámica incontrolable que hizo que se sucedieran tendencias casi sobre la marcha. Aparecen las primeras vanguardias y todo se constituye en un deambular desenfrenado. Lo que hoy estaba de moda, mañana adoptaba nueva forma y unos tratamientos artísticos y conceptuales totalmente diferentes. Para empezar este recorrido por los esquemas de la modernidad en torno al caballo,
Bien podríamos empezar por uno de los impresionistas decisivos e imprescindibles, Edgar Degas, un exquisito dibujante que supo crear un estilo propio y dar una dimensión exclusiva a series de tanta trascendencia como las bailarinas, escenas de la vida parisina y sobre todo imágenes de caballos en el hipódromo. Las carreras de caballos saben ustedes que se importan de Inglaterra y pronto fueron muy aceptadas en la alta sociedad de París, siendo los hipódromos un lugar de cita obligada para los grandes actos sociales. Degas ve en ellas un filón artístico y dedica una amplia parcela de su obra a las mismas. Su categoría creativa les hace componer una estructura totalmente novedosa. Elimina los encuadres directos tradicionales y realiza un enfoque descentralizado, con lo cual amplía el campo escénico y dota a la composición de una realidad visual totalmente diferente. De este tipo realizó varias variantes, siempre con caballo y jinete en el hipódromo, así como varias visiones en actitudes novedosas, donde todos los elementos crean un mundo artístico nuevo y con clara vocación de futuro. Traigo aquí una obra que creo que es muy especial, el desfile o caballos ante las gradas. El protagonismo lo traslada al hipódromo, dejando que los caballos y los jinetes sean una especie de marco ideal. Sobresale el dibujo y los tonos suaves provenientes de la técnica pictórica al pastel. Ya metido en las primeras vanguardias del siglo XX, no podemos olvidar a uno de los artistas modernos que mejor pinta el caballo. Su nombre, Franz Marc. Nace en Berlín en 1880 y es uno de los máximos representantes del expresionismo alemán, junto con Kandinsky, creador del jinete azul. Franz Marc pintó varias obras con el caballo como protagonista. Esta, El caballo azul, es un esquemático paisaje en variadas tonalidades, sirve de escenario para la representación suprema de este caballo azul. Las perspectivas tradicionales han sufrido una absoluta modificación. Ya todo es posible. Estamos en un nuevo tiempo. Nada está sujeto a estrictas leyes artísticas. La realidad ha sido llevada a su máxima expresión, a un expresionismo actuante. Lo real ha trocado sus perfiles en otro registro infinitamente dominado por la plástica, la materia y la forma. Pensé terminar esta charla con otra obra cumbre de la pintura, el Guernica de Picasso. Pero creo que es tarde, ustedes estarán cansados, el tema y el autor da para mucho. El tema es una obra controvertida, el autor muy complejo, de los más complejos de la historia. La iconografía de la obra, asimismo, es tremendamente controvertida y creo que da para otro encuentro. Yo me ofrezco. Prefiero acabar con algo más inmediato, con esa historia cercana de Jerez junto a la representación del caballo. Pero vamos por partes. No crean que la ciudad ha sido demasiado proclive a representar al caballo. Todos sabemos que ha habido muchas realizaciones y que la mayoría no ha sido nada felices. Piensen, nuestros monumentos con el caballo, salvo uno, bueno, dos, no han sido obras afortunadas. No voy a seguir. Tampoco la pintura con el caballo como protagonista, aunque abundante,
no resalta por ser excesivamente buena. ¿A qué se debe tanto desajuste? Me remonto a mis primeras palabras de esta tarde. El caballo ofrece muchas dificultades en su interpretación plástica. No todo el mundo está preparado para organizar un acertado entramado creativo en torno a su figura. Han existido algún que otro buen hacedor. Estando aquí, en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, el nombre de Paco Toro tiene ciertas vinculaciones de cuando la inauguración de esta escuela, presentando aquella serie que tanta fortuna artística le supuso. Paco era un pintor muy listo y supo, gracias a su poderoso oficio y a su preclara visión, crear un estilo que después muchos quisieron continuar con escaso éxito. Por eso me voy a centrar en dos artistas que han sabido dotar al bello animal de gran categoría artística en esta ciudad. El primero, el genial Mariano Benlliure, con su monumento al general Primo de Rivera. La historia la conocen todos. Un concejal propuso la creación de un monumento conmemorativo. Fue poco después de su nombramiento. El monumento se financiaría por suscripción popular. Se buscó con mucho acierto a Mariano Benlliure, que antes había realizado el monumento a Alfonso XII y el de Martínez Campo, uno en 1904 y otro en 1907, que saben ustedes que están en el Parque del Retiro madrileño. La obra del nuestro se inicia en 1928. Utiliza como modelo un caballo del regimiento de húsares. Delante, una magnífica victoria alada con una rama de laurel en la mano derecha y un yelmo en el brazo izquierdo. Magníficos relieves a ambos lados del pedestal. En uno, los generales estudian un plan. En ellos se encuentra el propio Marqués de Estella. En el otro, figuras trabajando las tierras. En la parte de atrás, la alegoría de la abundancia. Si le digo que el caballo, que la escultura es magnífica, créanselo. Pero también saben que hubo descerebrados que hicieron intento de no volverla a poner tras las obras del aparcamiento. Eran pobres equivocados, desinformados. Luchemos por quitar las intenciones malévolas a los que volvieran a ello en nombre de no sé qué interesados disparates históricos. Y me van a permitir que termine con la obra de José Manuel Reyes. Creo que es de lo mejor que se ha hecho sobre el caballo en los últimos tiempos en Jerez. Solvencia creativa, sabia interpretación formal, producto de un oficio sin resquicios para la duda, claridad de ideas compositivas, acertado manejo del color, exuberancia cromática, sin alterar la disposición de la representación, en definitiva, una sabia fórmula para tan excelso modelo iconográfico. Señoras y señores, estamos en un recinto magnífico donde el arte suscribe páginas de absoluta belleza. La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre es un monumento en todos los sentidos, un monumento que hay que conservar. Es un laboratorio de arte en ejercicio. Su realidad está muy por encima de todo. Felicidades a los que lo hacen posible. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Bernardo. Son de estas situaciones agradables cuando, en mi modesta opinión, existe una comunicación profunda entre quien conferencia y quien la escucha.
hay una sintonía, hay una reciprocidad que convence. Ese arte es tuyo también. Así que no solamente está en Ben-Yure, está en el que tiene esa capacidad para trasladar a todos de una manera tan clara y tan transparente la belleza del arte. Muchas gracias, querido Bernardo, por tan brillante e interesante conferencia que analiza, pondera y valora la fortaleza, el dinamismo y la belleza del caballo en el arte. El animal más representado desde la prehistoria y uno de los temas artísticos más antiguos, ya que aparece en todos los tipos de medios a lo largo del tiempo, la mayoría de las veces en batallas, en trabajos individuales montados por personas importantes o junto a vehículos tirados por ellos. El arte griego muestra una verdadera investigación anatómica, mientras que la Edad Media deja poco espacio para ello. Es el Renacimiento, especialmente el italiano, donde se ve el apogeo de la estatua ecuestre, que llega a convertirse en un género en sí mismo, siendo sin duda el animal más representado a lo largo de la historia, como ha quedado claro a lo largo de esta magnífica disertación. Muchas gracias, Bernardo, por tu interés y capacidad de transmisión, cosas que llevas haciendo durante décadas. Y muchas gracias también igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia y en general a todos los que hoy nos honran con su presencia. Y les emplazo para el próximo lunes, día 26 del presente mes de junio, a las 19:30 horas, para asistir a la conferencia de clausura de este curso académico 2022-2023 que pronunciará el ilustrísimo señor don Fernando Durán López, catedrático emérito del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, juezconsel del Bufete de Abogados Garrigues en Madrid. La conferencia se impartirá en la sede de la Academia, calle Consistorio sin número de nuestra ciudad. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.